Historia evolutiva de la medicina se va cambiando los métodos. Toda la vida están cambiando los métodos por el cual se hace medicina. ¿Cómo se aplica la medicina? ¿Tú también tienes un centro? ¿Un centro que tiene? ¿Qué son los pares craneales? Supongamos que este sea severo. Cerebelo y tronco encefálico. Bien. Después del tronco encefálico, la médula espinal. Médula espinal, tronco encefálico y cerebro conforman lo que es el sistema nervioso central. Encéfalo, hemisferios cerebrales, tronco encefálico y cerebelo, bien, conforman lo que es encéfalo. Encéfalo más la médula espinal conforman lo que es el sistema nervioso central. Después tenemos los nervios periféricos, sistema nervioso periférico, que desde la médula, son porciones cervicales, hasta la porción sacra, son nervios periféricos que van formando, uniéndose los plexos. ¿Qué son los pares craneales? Los pares craneales son los nervios periféricos, pero que salen en porciones superiores. ¿De dónde salen los nervios periféricos? De tronco encefálico. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué información llevan tanto los nervios espinales? Porque a los nervios de la médula espinal se les llaman nervios espinales y a los nervios del tronco encefálico se les llaman pares craneales. ¿Qué información lleva a la corteza sensitiva que está acá? ¿Qué información lleva los nervios espinales a la corteza sensitiva? ¿Qué información lleva? ¿Ah? Sí, una información aferente. Aferente quiere decir que viene, que lleva. Sensitivo siempre va a ser aferente. ¿Qué información aferente lleva? ¿Cuántas sensibilidades hay? Espinal, a nivel espinal, abajo. Dos tipos de sensibilidad de vida: superficial y profunda. La superficial son tres. ¿Cuáles son? Sensibilidad térmica, táctil y dolorosa. Y la profunda es paliestesia, batiestesia, estereognosia, varestesia. Esa es la sensibilidad profunda. Esa información aferente sensitiva, superficial y profunda lleva los nervios espinales a la corteza
la corteza sensitiva, que está detrás de la corteza motora. Ahora, de la corteza motora a los nervios espinales y de los nervios espinales a sus órganos efectores, ¿qué información motora eferente lleva? ¿Qué información motora eferente lleva? Desde arriba hasta músculo. ¿Cómo? Controle dos músculos involuntarios. Control de los músculos voluntarios. Actividad muscular voluntaria es la que viene desde la corteza motora hasta los nervios espinales y de los nervios espinales al músculo. Ahora, los reflejos osteotendinosos llegan a la corteza. Los reflejos osteotendinosos llegan hasta la corteza. Sí. No, eso se integra en médula. Si hay un trastorno del haz piramidal, hay hiperreflexia porque el haz piramidal regula el reflejo miostático de médula. El reflejo miostático, que es el reflejo que se expresa o se busca con los reflejos osteotendinosos, es un reflejo que tiene su arco reflejo en la misma médula, no necesita de otra cosa para producirse. Pero si está exacerbado, quiere decir que el haz piramidal no tiene un control sobre él y se llama liberación piramidal. Si el reflejo que se tiene que integrar en médula está disminuido o está abolido, no se encuentra, bien, ¿dónde está el problema? O en la médula o en el nervio periférico. O sea, si hay abolición del reflejo o arreflexia, es un problema del nervio periférico o de la médula espinal. Si hay un trastorno de hiperreflexia, el problema no está en médula, el problema está en el haz piramidal, en todo su trayecto, desde la médula hasta anterior hasta corteza. Bueno, ahora bien, la diferencia entre los pares craneales y los nervios espinales es que los nervios espinales llevan solamente por la vía aferente, ¿bien? O sea, traen por la vía aferente sensibilidad superficial y profunda y llevan por la vía eferente motilidad activa voluntaria. Los pares craneales tienen estos dos, sensibilidad térmica táctil dolorosa, tienen. Bien. También integra sensibilidad profunda, también integra. ¿Tienen motilidad activa voluntaria? Tienen. ¿Pero qué tienen? Y llevan también haces de fibras autonómicas de los nervios simpáticos y parasimpáticos. Ambos llevan. Tanto los espinales como los paracraneales llevan fibras eferentes del sistema nervioso autónomo, fibras del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Esos llevan los dos. ¿Qué diferencia hay entre los pares craneales y los nervios espinales? En la parte motora no hay diferencia, porque llevan fibras motoras voluntarias, llevan fibras del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Dónde radica la diferencia? En la vía aferente o sensitiva. ¿Por qué? Porque los nervios espinales no tienen sensibilidad especializada, que son en los pares craneales los sentidos. Correcto. Esa es la única diferencia. Los pares craneales reciben información aferente especializada, que es la de los sentidos: la vista, el gusto, el olfato, la visión, el equilibrio. Eso no lo tienen los nervios espinales. Pero desde el punto de vista anatómico y fisiológico, prácticamente los nervios periféricos, arriba, que son los pares craneales, y abajo, que son los nervios espinales,
son prácticamente iguales, con la diferencia que los paracraneales tienen una área aferente sensitiva especializada que son la de los sentidos. ¿Bien? Entonces, recapitulando la clase anterior, el nervio facial es un motor sensitivo, motor o mixto. 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 La parte sensitiva inerva, ¿qué estructura? Facial. La parte sensitiva. 2/3 anteriores de la lengua. ¿Cómo se exploran los 2/3 anteriores de la lengua? Sabor, salgado, doce, ácido e Amargo, ácido, salado e doce. dulce. Bien. Se explora sacando la lengua con un apósito y embebiendo los distintos sabores en un cotón con un hisopo. Y se va evitando que la persona introduzca de nuevo la lengua porque ahí los materiales se distribuyen por toda la boca y va a ser difícil explorar. Se dice que traga la saliva, te quita la lengua y se va rápidamente poniendo en los 2/3 anteriores los gustos y la persona debe de percibir. Bien. Una cosa que quería indicarle a ustedes. Todo esto, cuando nosotros, si ahora mismo ponemos un equipo de sonido con unos decibeles importantes, vamos a excitar nuestra sensibilidad auditiva. La sensibilidad auditiva se procesa en cierta área del cerebro, por lo que esa área del cerebro va a trabajar, va a aumentar su metabolismo y eso se puede percibir con estudios de neuroimagen. Cuando uno excita un área cortical, la área cortical aumenta su metabolismo y eso se puede ver en los estudios de neuroimagen. Todo esto, toda esta exploración de pares craneales ya fueron sustituidos hace mucho tiempo por las técnicas de neurofisiología. Una de ellas y la más importante, por ejemplo, es el estudio de los potenciales evocados. ¿Qué es un potencial evocado? En este caso, por ejemplo, auditivo, por decirlo así. Se le pone a una persona en un sitio lo más relajado posible, sin ningún tipo de sonido, y se le pone electrodos en la cabeza, que van a medir actividad eléctrica, como un electroencefalograma, pero especializado. Y se estimula la cóclea. ¿Qué es la cóclea? Oído interno. Es la estructura de la audición. ¿Con qué? Con estímulos relativamente intensos, sonoros. Entonces la persona solamente se va a concentrar en escuchar el sonido y ahí el electroencefalograma va a registrar actividad eléctrica, pero solo de esa parte del cerebro que está siendo estimulada. Eso se llama potencial evocado porque se evoca, se insiste para que se produzca. Y el potencial evocado sensitivo auditivo nos da un trazado. Y ese trazado, que es normal, el que está acostumbrado a ver eso, prácticamente va a ver el mismo trazado. Es como un electrocardiograma. Si vemos una onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, entre onda R y R equidistante y hay una frecuencia de disparo de 60 a 100, es un ritmo sinusal. Entonces, si vemos eso, sabemos que es ritmo sinusal, pero cuando no vemos eso, sabemos que hay algún problema. Exactamente eso pasa con el potencial evocado. Están los neurofisiólogos o los neurólogos clínicos que se especializan en hacer este estudio, ven los mismos trazados explorados en todas las personas que no tienen ninguna patología del nervio auditivo, que es el octavo par, vestíbulo coclear, en su rama coclear, ¿verdad?
Pero si ven un trazado anormal y el motivo de consulta de la persona es hipoacusia unilateral derecha, por ejemplo, el problema puede ser registrado en ese potencial evocado y se puede hacer diagnóstico de una sordera unilateral derecha, pero no por trastorno del pabellón auricular, ni por el tímpano, ni por la cóclea, sino por un trastorno del nervio auditivo, que obviamente es mucho más complejo las patologías donde el nervio está afectado. Si por ejemplo yo tengo una amaurosis unilateral derecha, que es ceguera del ojo derecho porque tengo opacidad del cristalino total, eso se llama cataratas, tengo 50 años y me someto a cirugía oftalmológica y logro hacer una cirugía correctiva, ¿voy a volver a ver? Sí, voy a volver a ver, normalmente, inclusive mejor que antes. Pero si yo tengo un tumor en el área sensitiva occipital, es donde se integra la visión desde el punto de vista neurológico, lastimosamente voy a quedar ciego, no por un problema de globo ocular ni el nervio óptico, que es el segundo par, sino que porque el problema donde se integra la neuroimagen está dañado. Es como una computadora, yo no voy a poder ver la imagen, no voy a poder hacer una planilla de Excel si el monitor está quemado. Yo no voy a poder hacer una planilla de Excel si el monitor está bien pero el procesador está quemado. Yo no voy a poder hacer una planilla de Excel si es que el monitor funciona, el PC funciona, todo funciona, pero no hay energía eléctrica. Y eso es lo que se encarga la medicina, es ver si el globo ocular es el problema, si es que el nervio óptico es el problema, o si es que la corteza sensitiva occipital donde se integra la neuroimagen es el problema. Todo esto que se hace dejó de hacerse hace mucho tiempo porque ahora ya se superponen las técnicas de neurofisiología o neuroimagen. Lo primero que se pide en el mundo cuando es un problema, por ejemplo, sensitivo o motor facial que debe involucrar pares craneales, es una resonancia contrastada. Ahí ya se descarta que haya tumores, que haya abscesos, que haya ahí el 95% de las patologías ya se descarta. Y después se pide el potencial evocado, óptico visual, auditivo, que son los que más se piden. Gustativo muy poco. Y con eso, ¿verdad? Ya se tiene un posible diagnóstico. Recordarles que las neuropatías de los pares craneales son problemas mucho más complejos que, por ejemplo, un trastorno del receptor. Si nosotros estamos con COVID-19, no olemos y el problema está en el receptor que se bloquea. Si nosotros no sentimos el gusto, el problema también está en el receptor de la papila gustativa. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí hay una neuritis del facial en su vía aferente, que es sensitiva, y hay una neuritis del primer pal, que es el nervio olfatorio. En el COVID-19 hay una neuritis olfatoria y hay una neuritis también facial en la parte sensitiva, que es una neuritis totalmente reversible. En algunos tarda más tiempo, en algunos menos tiempo, pero es una neuritis reversible. Bueno, hoy vamos a ver cómo se explora los últimos 6 pares craneales y con esto terminamos pares craneales y en la próxima clase ya vamos a ver los síndromes. Ahí sí vamos a hablar más. Vamos a ver síndrome piramidal, síndrome extrapiramidal, síndrome medular, síndrome de hipertensión endocrinal y uno que no recuerdo más, uno más. Son 5 síndromes que vamos a ver, con eso terminamos neurología y hasta ahí va el segundo examen parcial. ¿Qué va a hacer, por ejemplo? Columna A, columna B, quinto nervio
sensitivo motor o nervio mixto que inerva la parte motora, los músculos de la mímica. Y en su porción sensitiva 2/3 anterior de la lengua, es el facial, por ejemplo. Hasta los nervios, los paracreanales aquí y el facial aquí. Ese es en un ítem. En otro ítem puede haber falso verdadero. En otro ítem puede haber completa, así como están acostumbrados al examen del primer bachiller. El mismo formato, solamente que cambia el contenido. Bien, bueno. Entonces, vamos ahí. Los que se van incorporando al final se acercan para poder ponerle su asistencia. ¿Está bien? Bien, fíjense ustedes. Vamos a empezar con el octavo par, que es el vestíbulo coclear, y fíjense ustedes cómo es el potencial evocado. El potencial evocado consiste en irritar el octavo par mediante el estímulo de sonidos importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos ustedes están siendo ustedes sensibilizados solamente con mi voz desde el punto de vista del octavo par. Pero si yo agarro y pongo un equipo de sonido a 80 decibeles, ustedes van a estar hiperestimulados por ese sonido. Y eso es lo que ingresa por el pabellón auricular, la onda sonora, pasa por el conducto auditivo externo, el tímpano, el oído medio, el oído externo, irrita los elementos de la linfa de la cóclea y ahí se produce el fenómeno acústico, ¿verdad? O sea, se produce el fenómeno neurológico dependiente de un fenómeno acústico, ¿verdad? Y eso es energía, es neuroenergía que va a integrarse a la corteza auditiva primaria que está en corteza cerebral, pero pasando por todo el tronco cefálico, protubera, cóclea, nervio auditivo, protuberancia, pasa por todas estas estructuras. El paso por todas estas estructuras hasta llegar a la corteza produce en el electroencefalograma especializado ondas. Y esas ondas son percibidas y analizadas. Esas ondas son percibidas y analizadas y después, mediante la neuroimagen y reconstrucciones computacionales, se puede llegar a un diagnóstico neurofisiológico. Esas, por ejemplo, son las áreas donde se irrita. Se irrita, le digo que se sensibiliza cuando, por ejemplo, se expone a una persona a ciertos tipos de estímulos. Si en el caso auditivo, si es un estímulo extremo, lo que percibimos cuando estamos en un concierto, por ejemplo, las áreas de la corteza auditiva primaria, que a este nivel, van a estar mayormente coloreadas. ¿Por qué? Porque son las áreas donde más se hiperestimula. Este procedimiento se hace a todas las personas que se sospeche, por ejemplo, un trastorno de Parkinson. Obviamente, un especialista en neurología clínica o un neurocirujano sabe explorar todo lo que está en la semiología en el libro, pero desde el punto de vista práctico se utilizan más estos elementos. Es como si fuera que
la exploración básica de inspección, palpación, percusión, amputación sea un celular análogo y las técnicas de neuroimagen sea, por ejemplo, una tablet actual. Es así. Los procesos de diagnóstico médico han evolucionado y siguen evolucionando extremadamente rápido en la medicina y esta no es la excepción. Bien, el primer par, ¿cómo se llama? Nervio olfatorio. El segundo par, óptico. El primero es sensitivo motor o mixto. Sensitivo puro. El segundo es el nervio óptico. Es un nervio sensitivo puro. El tercero, oculomotor común. Ocular común o oculomotor. Tercer par, ocular común o nervio oculomotor. Es un nervio motor puro. Motor puro. El cuarto, troclear o patético. Es un nervio motor puro. El sexto par, aductor o recto externo. Es un par craneal motor puro. El quinto par, trigémino. Es un nervio mixto. La parte motora inerva, ¿qué cosa? Músculos temporais. Músculo temporal. E macetero. Macetero. Falta uno. Mandíbula, lateral da mandíbula. Y lateral de la mandíbula se llama macetero. Pterigoideo, es de. Esos son los músculos pterigoideos que salen de la pterigoide, que ¿se acuerdan del hueso? Bueno. Entonces, esa es la parte motora. Y la parte sensitiva, sensibilidad da cara. Toda la sensibilidad de la cara. Toda. Sensibilidad técnica, táctil y dolorosa de toda la cara. Séptimo par, facial, porción sensitiva, sensibilidad gustativa. Gustativa, 2/3 anteriores de la lengua. Obviamente sensibilidad también, si nos quemamos la punta con un café, la sensibilidad dolorosa va a la corteza sensitiva mediante el séptimo par. Bien. Y la parte motora, facial, todos los músculos de la mímica, a excepción del orbicular de los párpados. Después todo. Solamente el orbicular de los párpados, que creo que es el orbicular externo, no inerva el facial. Después todos los músculos de la mímica. Todos los músculos de la mímica es inervado por el músculo facial. Octavo par, auditivo o vestíbulo coclear. ¿Por qué vestíbulo coclear y no auditivo nada más? Porque el vestíbulo coclear en la rama coclear lleva información sensitiva auditiva y en la porción vestibular lleva información del equilibrio y la orientación. Correcto. Noveno par, glosofaringio. ¿Es motor o sensitivo? Mixto. Sensibilidad de gustativa de Tercio posterior da língua. tercio posterior de la lengua y la parte motora, Faringe. todo el paladar blando. Todo el paladar blando. Décimo par, Vago.
vago. El vago es Mixto. mixto también, pero la parte motora que inerva, Paladar, faringe, laringe. paladar, faringe, laringe, pero más ellas llevan fibras autonómicas a vísceras abdominales. Pero también inervan ciertas áreas de paladar, faringe y laringe, aunque el vago lleva información motora visceral sobre todas las cosas por parte del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Bien. 11º par, nervio espinal, motor o mixto. Motor. ¿Qué inerva? Músculo. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo y trapecio. Y el último par, Hipogloso. hipogloso. ¿Qué hace el hipogloso? Língua. Motor. Motor puro de la ley. O sea, ese es el nervio más fácil de explorar y ustedes saben bien. El que sabe usar bien el 12º par, no hace falta esa parte explorar. Bien. 8º par. Ahí cuando ustedes escuchan a alguien, o sea, le llaman a alguien y no le escucha de manera voluntaria o involuntaria cuando está concentrado en alguna otra cosa, y de manera voluntaria cuando te escucha pero se hace el desentendido, ¿verdad? Entonces le tienen que decir 8º par. ¿Entienden? Tiene un problema del 8º par es cuando hay que ver si la motilidad es voluntaria o involuntaria, si la sensibilidad es voluntaria o involuntaria. Bien, el nervio vestíbulo coclear o el 8º par craneal, bien, está formado por dos ramas: la vestibular, que transmite impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, encargado de la audición. Fíjese cómo el ser humano no somos nosotros los seres humanos de media calaña. Hablo de los seres humanos de un coeficiente intelectual disparado, que son los que crean todo esto, ¿verdad? Ellos utilizan la naturaleza de los animales para hacer tecnología. Con el estudio del sistema vestibular se hicieron los giroscopios. Ahora un celular tiene un giroscopio, que es un chip que permite saber si el celular está así, está así, está así, está así, está así, así, así. Y ese mismo sistema vestibular nos permite, o sea, le permite saber a nuestro cerebro si nosotros estamos acostados, parados, sentados, lateralizados o boca abajo. Nuestro sistema vestibular es un giroscopio que nos permite saber en qué posición estamos en un espacio determinado. Y eso envía la señal en la corteza, y la corteza es la que percibe en qué situación estamos. Bien. Y el nervio coclear es el nervio de la audición. ¿Cómo se inspecciona la rama vestibular? Se inspecciona con la cara y los movimientos oculares. Si el paciente realiza movimientos oculares en posiciones extremas, observamos si hay movimientos oculares raros o anormales, que se llaman nistagmus o nistagmo. Esto, si hay nistagmo en una persona, lo que nos da como señal es que hay un trastorno, probablemente neurológico, de la orientación espacial. Y eso está a cargo de la rama vestibular.
Pero el problema puede ser sensitivo en el nervio vestibular, en los núcleos que procesan la información vestibular o en la corteza vestibular sensitiva a nivel académico. Que eso después se verá. ¿Cómo, en qué consiste esto? ¿Alguien de ustedes sabe o tiene un compañero que sabe que su compañero tiene movimientos oculares raros? ¿Quién? Tem uma amiga minha que ela tem. No, aquí. Aqui não. Aquí no. Mas ela é super. Bien, vení de atrás, vení. No tenemos ojos muy lindos. Graças a Deus. Bien. Vas a fijar la mirada al horizonte. Cuando digo el horizonte se mira a la pared en el medio. Vas a fijar ahí la mirada. Bien. Ahora vas a fijar la mirada aquí. Bien. Ahora vas a seguir sin mover la cabeza este objeto. Ella no tiene nistagmus. Nistagmus sería que yo le lleve el movimiento ocular hacia el extremo y empiece a hacer esto. El nistagmus tiene una fase lenta y una fase rápida, que desaparece cuando desaparece el estímulo. Causas de nistagmus hay muchas, pues algunos inclusive fuera del contexto de una irritación del nervio vestibular. El nistagmus por sí solo no tiene una importancia práctica, pero si el nistagmus se ve, forma parte de un síndrome, ahí tiene importancia. Ahora, si yo le digo presencia de nistagmus, ustedes directamente lo relacionan con el octavo par en la rama vestibular. ¿Bien? Ahí. Después, la prueba de desviación del índice de Varani. ¿Por qué índice Varani? Si ustedes se acuerdan de la parte de la exploración que vimos de equilibrio, en motilidad, etcétera, en la primera clase, ustedes vieron que todo se hace con los ojos cerrados, ¿verdad? En este índice de Varani, que es también exploración de la rama vestibular, el paciente con su brazo extendido debe tocar el dedo índice del examinador, quien se sitúa a distancia del largo del brazo. Después, con los ojos cerrados, deberá repetir la prueba descrita, que es normal si logra en pocos intentos. Párate. Ahí. Aquí. Baja. Ahora, yo voy a poner mi mano, toca mi dedo índice con tu dedo índice. ¿Sí? Baja. Ahora con el otro. Baja. Otro. Ahora. Con el otro. Bien. Esa es la prueba de desviación, o sea, la prueba de Varani o buscando la desviación. Ahora, ¿qué pasa? Si vieron, en la primera clase se hacía todo con los ojos cerrados. Ella, su cerebro, ya rápidamente, sin que ella se dé cuenta, ya localizó mi mano, ya sabe más o menos a qué distancia y ya sabe el estímulo táctil. Entonces, yo le voy a poner ahí de nuevo, ahora cerrar los ojos y tratar de nuevo de tocar. Otro, bajar de nuevo. Otro. Ahora mira. Ahí, baja, cerrar los ojos. Otro lado. Otro. ¿Vieron? Eso comprueba que su sistema vestibular está bien.
¿Por qué? Porque el sistema vestibular trabaja con el ocular. Los núcleos comparten fibras aferentes y trabajan entre sí. Bien, con el conocimiento de esto se hicieron las computadoras. ¿Qué es el núcleo? Motor y sensitivo, el microprocesador. O sea, todo lo que ustedes ven alrededor de ustedes se hicieron a imagen y semejanza del conocimiento del cuerpo humano y de otros animales también. ¿Bien? Bueno. Entonces, si ella, un paciente, con los ojos abiertos hace y con los ojos cerrados, así que nada. O no logra en ningún momento, cuando la lesión es muy puntual, no logra en ningún momento tocar con eso. ¿Qué es lo que nosotros con una simple exploración vemos? La integridad de su sistema visual y de su sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, porque ella ya captó la neuroimagen y lo reprodujo con un sistema de movimientos que están coordinados y están equilibrados. Y eso es lo que busca Varani con su desviación. Si el paciente tiene un trastorno del octavo par en su rama vestibular, no puede hacer esta exploración, y ahí se llama desviación de índice de Varani. ¿Ven? ¿Qué te digo? Siguiendo con la inspección de la marcha, que la marcha forma parte de la actoscopía, que es examen físico general. Bien, esta marcha que es la marcha parkinsoniana. Bien, a ver, esta marcha. No, esa es la marcha guadañante de un trastorno piramidal. Esa es la marcha guadañante del paciente con lesión piramidal. ¿Y esta marcha? Esa es la marcha del ebrio, y es la marcha que se describe como estrella de Babinski. Por lo que si ven ustedes un ebrio, le dicen, mira la marcha de estrella de Babinski, porque él va pintando una estrella. ¿Por qué? Porque él hace así, mira. Después, hasta que se cae a veces, ¿verdad? ¿Es así o no? Bueno, él va pintando una estrella, por eso se llama estrella de Babinski. Con los ojos vendados se le indica al paciente que haga 10 pasos adelante y 10 pasos hacia atrás. El paciente normal va a estar vendado, se va a ir 10 pasos, va a ir 10 pasos, con una pequeña oscilación que es lo normal. Pero si un paciente se le dice que haga varias veces esto, después se hace un trazado. Si el paciente, lo normal es que el paciente está aquí. 10 pasos, 10 pasos. ¿Bien? Después se le dice que repita. Hace 10 pasos, 10 pasos. Repite. 10 pasos, 10 pasos. Va a haber un pequeño rango de desviación. El paciente que tiene trastorno de la rama vestibular hace esto. Y eso se llama estrella de Babinski. Si esa persona tiene una oscilación que marca una estrella, la exploración es positiva, y probablemente con el desviación del índice Varani y con la estrella de Babinski positiva, bien, entonces el paciente probablemente tenga un trastorno del equilibrio, que puede ser por muchas causas.
Y después tenemos el Romberg simple y sensibilizado, que ustedes saben que era esto, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. La exploración del equilibrio general y específico se hace con estos tres elementos: marcha, estrella Babinski, Romberg y el índice de Barani con la presencia o no de nistagmus. Si a usted en un examen práctico, como me había salido a mí, sale exploración general y específica de el equilibrio, así me salió. Y yo tenía que decirle en la porción, en el examen físico general, tenía que decirle marcha y Romberg. Y en el específico tenía que decir presencia de nistagmus, bien, índice de Barani, Babinski y ya. Romberg, Babinski, nistagmus, desviación del índice de Barani es exploración de equilibrio. Si una persona tiene todos, entonces efectivamente tiene un problema vestibular y que debe ser estudiado. Eso es lo más importante. Una persona, si tiene solamente nistagmus y no tiene el jugador estrella de fútbol, no pasa nada. Pero si el paciente tiene todos estos elementos y antes no era así y ahora es así y es un problema porque no puede trabajar, entonces ahí es patología. Porque yo puedo ser un pintor que hizo la Gioconda y no puedo tener solamente el índice de Barani. Eso no es patológico. Pero de yo ser un pintor excelente, ahora no puedo agarrar un pincel y tengo todos estos elementos, entonces probablemente tenga un problema vestibular. ¿Entienden el mensaje? Siempre en medicina hay que agarrar todos los elementos, hacer síndromes y tratar de tener una hipótesis diagnóstica. De eso se trata. ¿Entienden? Entonces ya ustedes saben que si el paciente tiene trastorno de la marcha, si tiene nistagmus, si tiene desviación de índice de Barani y si tiene marcha de estrella Babinski, ya probablemente la afectación sea de la rama vestibular del octavo par. Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. Bien. Después, la parte de exploración de octavo par en la rama coclear se hace con las pruebas de Weber, Rinet y Schwabach. Eso es la práctica porque se necesita el diapasón. Y ustedes se dividen en dos. Un grupo va con uno y otro grupo con otro, ¿verdad? Ahí con el diapasón. Es Weber, Rinet y Schwabach. ¿Qué evalúa? Evalúa la conducción del sonido, si es una conducción aérea o si es una conducción ósea. Las técnicas de Weber, Rinet y Schwabach evalúan el sonido o la conducción sonora ósea y aérea. Y ahí se determina si el problema es un estructural del oído, del pabellón auricular, del oído interno, del oído medio, del oído externo, o si es una patología neurológica. Esa parte es práctica, eso tiene que poner diapasón, se tiene que explicar en qué consiste la técnica y se tiene que evaluar con el diapasón. Yo lo único que les digo es que se evalúa el octavo par en su rama coclear o audición. Técnica de Weber, Rinet y Schwabach con el diapasón. Hoy en día está desfasado. ¿Qué técnicas se usan? Dos técnicas se utilizan. La otoscopía para saber si hay algún problema en el tímpano, en el oído medio, y la exploración física para ver si hay un problema del pabellón auricular, y después las técnicas de neuroimagen.
el potencial evocado auditivo y las técnicas de resonancia magnética. Con una resonancia magnética contrastada, con un potencial evocado auditivo y con una otoscopía, uno tiene el 100% de las posibilidades diagnósticas de su hipoacusia. Como é que escreve esse último texto? Tem um de Rio, Weber, qual é o nome do outro? Weber, Riné y Swabatch, que consiste en la exploración de la rama coclear del octavo par. Rama coclear del octavo par. La cosa es sencilla. Ustedes agarran un reloj análogo y ponen a 3 centímetros de su oído. Si escuchan, los oídos también. Sencillo. Si no escuchan, están hipoacúsicos. Y las causas de hipoacusia se dividen en estructural y nervioso. Y funcional, perdón. Estructural y funcional. Funcional obedece a neuropatías del octavo par en su rama auditiva, que es la coclear. Y estructural puede ser un trastorno del pabellón, oído externo, oído medio o tímpano. O cadena de huesecillo, estribo, yunque, etc. Bueno, eso es la práctica. Noveno par glosofaríngeo. Está compuesto por fibras sensoriales y motoras. Las primeras se distribuyen por la faringe, el oído medio y las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua. Las fibras motoras inervan la faringe, el músculo estilofaríngeo y los pilares del velo paladar. La exploración del gusto se basa en la percepción de sus sabores: amargo, dulce, salado y ácido. Amargo, ¿qué se utiliza? Amargo, ¿qué se puede utilizar? Vinagre. Ácido, limón. Muy bien. Salado, sal marina. Y dulce, correcto, correcto. Bien. Los trastornos del gusto se llaman hipogusia y paragusia cuando hay trastornos de los gustos. Bien. En el COVID se vio mucho las paragusias, que el paciente perdía el gusto, que es la agusia inicialmente, y después se percibía gustos erróneos. Estaba comiendo una picaña y sentía un gusto metálico, un gusto raro, como si fuera que estaba mala la comida. No solamente en todas las comidas. Yo tenía compañeros que comían guiso de arroz y sentían un gusto metálico, como a carne más pasada. Tomaban café con leche, sentían ese gusto a carne mal pasada. Y eso se llama paragusia. Puede ser un problema de la lengua, puede ser un problema de la parte sensitiva de la lengua, que es inervada por el glosofaríngeo en su tercio posterior y en sus 2 tercios anterior por el nervio. Não, o texto da língua no caso é facial. Facial. Muy bien. Entonces, el nervio glosofaríngeo, que es el noveno par, en la parte sensitiva inerva el tercio posterior de la lengua, que también tiene sensibilidad gustativa especializada en todos los gustos. Se explora de igual manera que el facial. Después tenemos el nervio vago. El nervio vago es un nervio mixto también. Las fibras sensoriales, bien, inervan faringes, vísceras torácicas y digestivas. Y su descripción: la fibra motora inerva músculo constrictor de la faringe y músculo laríngeo y músculos lisos viscerales. ¿Cómo se explora? La fibra motora o la porción motora del décimo par o el vago
se explora mediante el examen del velo del paladar y de la laringe. En primer lugar, se ordena al paciente abrir la boca y pronunciar el sonido A. Se mantiene deprimida la lengua con un bajalenguas y en condiciones normales se aprecia que el velo paladar se sube simétricamente. En presencia de una parálisis del décimo par, se observa elevación unilateral del velo con desviación del rafe medio y la úvula hacia el lado sano. Vamos a buscar. Velo del paladar. El glosofaringio en su porción motora inerva los músculos del velo del paladar. Se le dice a la persona que abra grande la boca con un depresor, se baja la lengua y se le dice que diga ah. ¿Qué pasa con el velo? Que está el paladar duro y está el paladar blando. Eso se llama velo del paladar. Eso sube con la úvula. Si uno de los dos nervios, el derecho e izquierdo, del décimo primer par, está paralizado, el velo del paladar solamente se sube de un lado y hace que la úvula se vaya hacia el lado sano. Bien. Miren, con un depresor se baja la lengua, se ve, esto es la úvula, esto es el paladar blando y esto que es Vello. es la pared posterior de la faringe. ¿Bien? ¿Y esto que es? Amígdalas palatinas, lengua, tercio posterior, 2 tercios anteriores, úvula, amígdalas palatinas y este es la faringe. Bien, ahí el paciente se le dice que diga, se le baja la lengua, diga ah fuerte. Si hay, o sea, si el nervio, la parte motora inerva toda esta musculatura del paladar blando, todo esto se contrae y sube. Todo esto se contrae y se abre así, sube. Y la úvula sube hacia arriba. Si el paciente tiene paralizado la parte motora del décimo primer par, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Décimo primero. No, perdón. Estamos en el glosofaringio. Entonces el velo del paladar, perdón, estamos en el vago. El velo del paladar sube a un lado y la úvula va hacia el lado sano. Se le dice que haga ah y sola una parte se va. Eso es la exploración de la parte motora del nervio vago. Bien. Se completa la exploración con la prueba del vaso. ¿En qué consiste la prueba del vaso? Bien. Se indica al paciente que beba un sorbo de agua y mantenga la boca sin tragarla. Un sorbo grande
y mantenga el sorbo de agua en la boca sin tragar. Para que esto ocurra, uno tiene que mantener tenso los músculos del paladar. Bien. Luego, bien, se le pide que incline la cabeza hacia adelante, agachando, y en ese momento trague. Hace eso, mantiene ahí y ahí va a tragar. En el caso de parálisis de la parte motora que inerva la laringe del décimo par, va a haber reflujo nasal del líquido. ¿Por qué? Porque lo que evita que no pase el líquido de la orofaringe a la nasofaringe y salga por la nariz, precisamente es la integridad del paladar blando y su tono, que es inervado por la parte motora del nervio vago. Por eso esos pacientes que tienen paladar hendido, bien, tosen o vomitan y salen con la nariz. Porque ahí no es que no haya inervación, sino que no está la parte anatómica. Bien. Y eso es el signo del vaso. Yo puedo poner falso o verdadero. Mediante el signo del vaso estamos explorando la parte motora del décimo par craneal. Verdadero. En una fila, en la otra fila puedo poner, mediante la técnica del vaso estamos explorando la parte sensitiva del décimo par, y obviamente es falso. Porque la parte sensitiva, bien, explorar, a ver, el vago se puede hacer, la parte sensitiva del vaso tiene que ver con nociceptores viscerales, o sea que la parte sensitiva del vago es compleja. La parte motora lo que se explora mediante la prueba del vaso y la prueba del paladar blando. Ah, y otra cosa, mediante la laringoscopía, que es ver cuerdas vocales con un laringoscopio, también se puede explorar el décimo par, porque parálisis del décimo par también puede dar voz bitonal por parálisis de las cuerdas vocales de un lado, del derecho o del izquierdo. Pero eso se puede percibir con una voz bitonal. Bitonal es, por ejemplo, cuando parece que, ustedes no vieron en las películas cuando parece que una persona, dentro de una persona hay dos personas y hablan al mismo tiempo. Eso se llama voz bitonal. La voz bitonal es porque no se están contrayendo sincrónicamente las cuerdas vocales, y eso está elevado también por la parte motora del nervio vago. Por lo que la voz bitonal puede ser una parálisis unilateral del vago derecho e izquierdo. Después el nervio espinal, que es un nervio motor también, inspecciona la región cervical y la nuca. En este orden se deben explorar el tono, trofismo de los músculos del cuello y del hombro. Bien, sencillo. A ver. En el espinal es uno de los nervios más fáciles de explorar. ¿Por qué? Se dice a la persona que eleve el hombro derecho. Bien. Siempre mirando ahí. Hombro izquierdo. Bien. Después se le pone un poco de fuerza. Alza. Y alza. Bien. En realidad, cuando se explora, el explorador no cambia de posición. El que cambia de posición es el explorador. Entonces se hace así y así. Porque se sobreentiende que el explorador es diestro. Tampoco se hace así ni así. Se hace así y así. Siempre tratar de estar a la derecha del paciente. Primero
sin oposición de movimiento y después con oposición de movimiento. ¿Qué estamos esperando aquí? Inervación motora de el nervio espinal o 11º par. Bien, también se explora la fuerza muscular de los músculos trapecios que está acá detrás. O sea, el trapecio es realmente el que hace ese movimiento. Bien, que es este músculo. ¿Puedo dar la vuelta? Si se acuerdan, el trapecio hace esto. Y ese es el que se contrae y eleva los hombros. Bien, esta es la parte motora del nervio espinal, que ya es un híbrido entre par craneal y nervio espinal como tal, inerva la parte motora del hombro. Se le ordena al paciente rotar la cabeza oponiéndose al examinador al movimiento con una mano apoyada en el mentón del paciente y realizar el movimiento y contracción del músculo esternocleidomastoideo opuesto. También el nervio espinal inerva el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué movimiento hace este músculo? Hace esto. Ahí estoy contrayendo el músculo esternocleidomastoideo izquierdo y ahí el derecho. Entonces, ¿qué se le hace a ella? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Es una pinza quirúrgica. ¿Cómo se le dice a la pinza quirúrgica que no tiene diente? Kelly. Es una pinza quirúrgica Kelly. Vale. Mira ahí, por favor. Mire. Moviendo la cabeza. Ahí. Es el movimiento del esternocleidomastoideo. Bien, es el movimiento del esternocleidomastoideo y con eso se explora ese músculo también, el tonotrofismo y fuerza muscular del mismo. Se puede hacer oponiendo. Se pone la mano en el mentón y se evita que el paciente haga el movimiento. Obviamente los pacientes que tienen trastornos, otra cosa, no hay trastorno aislado. Los pacientes tienen trastornos de varios pares craneales. No hay un trastorno de pérdida de fuerza muscular del hombro derecho. Si hay pérdida de fuerza muscular del hombro derecho, de la hemicara derecha, del brazo derecho y la pierna derecha. En mayor o en menor proporción, pero siempre asociado a maurosis unilateral, asociado a trastorno del lenguaje o disartria, asociado a trastorno del equilibrio, etc. Con eso vamos a crear nosotros la próxima clase los síndromes. Bien. Por último, se dice a la persona que flexione su cabeza sobre el pecho, que es la contracción de los dos esternocleidomastoideos. Bien, primero oponiéndose y después, primero normal y después oponiéndose, y con eso termina la exploración del 11º par. Y el 12º par, que es el hipogloso mayor, se ordena al paciente a abrir la boca. Bien. Y se observa si la lengua tiene sus dos mitades simétricas. ¿Puedes sacar la lengua? Bien. ¿Qué pasa con la lengua? La lengua y los músculos son así. Las fibras musculares son así. ¿Quién gusta de comer lengua de vaca? Cuando ustedes cortan, van a ver que las lenguas, la fibra van así. Bien.
El músculo derecho, bien, cuando se contrae, la lengua va ¿a dónde? Retrae. Se o direito contrário. Así va la músculo. Retrae. Ahí estoy contrayendo los músculos izquierdo. Y estoy tirando la lengua hacia la Derecha. y ahora Izquierda. Derecha. ustedes sienten que cuando tiran la lengua hacia la se contrae el músculo contrario. Por eso cuando no puedo hacer este movimiento hacia la izquierda, lo que está paralizado son los músculos derechos. Bien. Entonces, no, abre la boca, quita la lengua. Ahora mover la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda. Bien. Si ella tiene paralizado el nervio hipogloso mayor derecho, no va a poder mover la lengua hacia la izquierda. Correcto. La fuerza muscular segmentaria de la lengua se explora ordenando al paciente que presione la lengua en una de las mejillas en las cuales el examinador coloca su mano y percibe esa fuerza. Bien. Bien. Entonces, cuando el paciente no puede mover la lengua hacia la derecha, el músculo afectado es el izquierdo. Y cuando el músculo izquierdo está afectado, ¿verdad? La tensión del derecho está aumentado y en reposo la lengua se va hacia la izquierda. O sea que en condiciones de reposo la lengua del paciente cuando saca va hacia la izquierda. Y ahí hay un parálisis del hipoglosio mayor izquierdo, así. Pero el paciente, reposo, pero el paciente no puede mover la lengua hacia la derecha. O sea, el paciente, mover la lengua, así te dice, quitar la lengua, mover hacia la derecha, no puede mover. O sea, no puede mover hacia la derecha y la lengua se desvía hacia la izquierda. Y ese es trastorno de parálisis del hipoglosio mayor izquierdo. Una vez que ustedes exploran todos los pares craneales, tienen que escribir en la ficha médica, en la historia clínica, en la parte de sistema nervioso. Pares craneales es sistema, en realidad los pares craneales son nervios periféricos, pero se coloca el sistema nervioso. Sistema nervioso en la cápita de pares craneal, que es exploración física especializada. Por ejemplo, el quinto par, que es el trigémino, porción sensitiva, sensibilidad térmica, táctil y dolorosa de la piel de la cara, conservada. Si está aumentada en el área dolorosa, se dice que hay hiperestesia. Eso está en el argente. Si hay un aumento de la sensibilidad térmica, táctil o dolorosa, se llama hiperestesia. Si hay disminución de la sensibilidad térmica, táctil o dolorosa de la cara cuando estamos explorando el quinto par, se habla de hipoestesia. Y si no se siente nada, anestesia. Muy bien. Porción motora, fuerza y tonos musculares de los maceteros, derecho e izquierdo, de los pterygoideos, derecho e izquierdo, y de los temporales conservados. Reflejo corneal, mandibular, estornudatorio, presente. Ahí, quinto par, se fue. Séptimo par,
Porción sensitiva, sensibilidad gustatoria, 2/3 anterior de la lengua conservada. El paciente reconoce gustos dulces, amargos, ácidos y salados. Bien. Y sensibilidad táctil, térmica y dolorosa a nivel del pabellón auricular, que también es parte del facial, conservada. Porción motora, movimiento de los músculos de la mímica, conservados. Y recuérdense que ¿qué se le pide al paciente que haga? Que arrugue la frente, que frunza el ceño, que cierre fuertemente los ojos, que se ría, que cierre fuertemente los labios, que enciende los dientes y que llene la boca de aire y ejerza presión sobre las mismas. ¿Bien? Eso es lo que se le dice. ¿Bien? Estamos explorando la parte motora del séptimo par. Octavo par, como ejemplo, rama vestibular, marcha fluida, coordinada, sin marcha patológica, no estrella de Van-Minkey, no Romberg, no signo de Romberg, simple ni sensibilizado y no desviación del índice de Barat. Y rama coclear, ustedes saben que se hace mediante las pruebas de Weber, Ringnet y Schwab y potencial evocado auditivo. Y por último, por ejemplo, la exploración del 12º par, inspección de la lengua dentro de la cavidad bucal, no se observan atrofias, no desviaciones de la punta de la lengua, fuerza muscular segmentaria de la lengua, conservada. Y todo lo que ustedes exploran ahí van a escribir. Y con eso terminamos así, a muy grosso modo, pares craneales. ¿Sí? La próxima clase, síndrome piramidal y síndrome extrapiramidal. Y ahí vamos a